¿A qué edad dejamos de ser buenos en nuestro trabajo? ¿A los 40? ¿A los 50? ¿A los 60? ¿Existe realmente un momento en el que dejamos de ser considerados talento y comenzamos a ser considerados pasado? Porque hay algo curioso en nuestra cultura profesional. Cuando alguien tiene 30 años y todavía tiene mucho que aprender, hablamos de su potencial. Pero cuando alguien tiene 55 años y necesita aprender algo nuevo, muchas veces hablamos de su obsolencia. Y quizás deberíamos preguntarnos si hemos entendido correctamente lo que sucede en nuestra inteligencia a medida que pasan los años, porque la ciencia nos muestra algo mucho más interesante. No necesariamente nos volvemos menos inteligentes, cambia la manera en la que somos inteligentes. Y de eso quiero hablarte hoy. Bienvenidos a Lo que nadie te dice. Soy Dulce María Mackenzie. Hoy quiero hablarte de algo que tarde o temprano nos toca a todos, el valor de la experiencia, el peligro de dejar de aprender y lo que realmente ocurre con nuestro cerebro a medida que pasan los años. Durante mucho tiempo hemos hablado de la inteligencia casi como si fuera una batería, como si naciéramos con determinado nivel, llegáramos a nuestro máximo y después inevitablemente empezamos a descargarnos. Pero la realidad es bastante más compleja. La psicología distingue, entre otras capacidades, dos conceptos particularmente interesantes. Uno es la inteligencia fluida y el otro la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida es la capacidad de enfrentarnos a situaciones nuevas, resolver problemas que nunca hemos visto, encontrar patrones, procesar información rápidamente, improvisar, adaptarnos, mientras que la inteligencia cristalizada, por otro lado, representa aquello que hemos acumulado durante nuestra vida. Es conocimiento, experiencia, lenguaje, referencias, comprensión y algo que yo considero fundamental en el liderazgo, que es el criterio. Investigaciones realizadas con docenas de miles de personas han encontrado que nuestras diferentes capacidades cognitivas no alcanzan el punto máximo a la misma edad. Algunas son más fuertes cuando somos jóvenes, otras continúan desarrollándose durante los 40, los 50, incluso hasta más adelante. No existe una sola edad en que podamos decir, hasta aquí llegó tu inteligencia. Nuestra arquitectura cognitiva va cambiando a lo largo de la vida y esto tiene consecuencias enormes en el mundo profesional. Quiero contarte una historia que podría ocurrir cualquier día en una empresa. Imagina a dos ejecutivos de ventas entrando juntos a una reunión con dos clientes de los más importantes de la compañía. Uno de ellos tiene 29 años, es brillante, conoce perfectamente el producto, domina la presentación, tiene todos los datos preparados y sabe exactamente cuánto puede negociar. A su lado está otro ejecutivo de 57 años. Lleva más de 3 décadas trabajando con clientes. La reunión comienza bien. El cliente hace preguntas, revisa las propuestas y parece interesado. El ejecutivo más joven explica los beneficios, presenta el retorno de la inversión y finalmente llega al precio. Entonces el cliente guarda silencio durante unos segundos. Mira nuevamente la propuesta y dice, todo se ve muy bien, déjame pensarlo y hablamos la próxima semana. El ejecutivo joven interpreta inmediatamente la situación y piensa,
El precio es demasiado alto. Entonces responde, entiendo perfectamente. De hecho, quizás podríamos revisar algunas opciones para ajustar el precio o estructurar el pago de otra manera. Esa es una respuesta lógica. Pero antes de que continúe, el ejecutivo experimentado observa algo. Durante la presentación, el cliente había estado muy interesado en el producto. Nunca había mostrado preocupación por el precio, pero cada vez que hablaban de la implementación, miraba hacia su director de operaciones y unos minutos antes había preguntado 2 veces, ¿cuánto tiempo necesitará nuestro equipo para poner en marcha esto? El ejecutivo de 57 años había visto aquella situación muchas veces antes, así que en lugar de hablar del precio, hizo una pregunta diferente. Antes de hablar de números, ¿puedo preguntarle algo? Tengo la impresión de que su principal preocupación quizás no sea la inversión. La preocupación es que su equipo no tenga actualmente la capacidad para implementar este proyecto. El cliente se quedó en silencio y después respondió, exactamente, ese es el problema. El proyecto me gusta, pero acabamos de perder a 2 personas clave y no estoy tan seguro de que podamos manejar la implementación. De pronto, toda la conversación cambió. Ya no estaban negociando un descuento, estaban hablando del verdadero problema. La empresa pudo entonces ofrecer un plan de implementación gradual, soporte adicional durante los primeros meses y capacitación para su equipo. Y finalmente aceptó la propuesta. Ahora piensa en esto. Los 2 ejecutivos escucharon exactamente la misma frase. Déjame pensarlo. Pero escucharon cosas diferentes. El profesional más joven escuchó una posible objeción. El profesional experimentado reconoció un patrón. No necesariamente porque fuera más inteligente, ni porque pensara más rápido, sino porque había vivido suficientes conversaciones como para saber que muchas veces lo que un cliente dice primero no necesariamente es lo que realmente le preocupa. Había construido algo parecido a una enorme biblioteca interna, miles de conversaciones y objeciones anteriores. Había observado a más personas, ha atravesado más crisis, ha perdido más clientes, ha recuperado clientes, ha cometido más errores y ha tenido negociaciones difíciles. Y cada experiencia había dejado una referencia. Por eso, cuando apareció una nueva situación, su cerebro no comenzó desde cero. Buscó en su biblioteca interna y pensó, esto ya lo había visto yo antes. Y, además, ha sabido reflexionar sobre todo ello. Posee algo que ninguna certificación puede entregar de manera instantánea. Criterio. Con los años, quizás no siempre tengamos la misma rapidez para enfrentarnos a algo completamente nuevo, pero podemos desarrollar una capacidad extraordinaria para reconocer patrones, conectar señales aparentemente pequeñas y formular mejores preguntas. Y muchas veces en el liderazgo, ventas o toma de decisiones, la persona más valiosa en la sala no es la que responde primero, es la que sabe cuál es la pregunta que todavía nadie ha hecho. Esto es particularmente importante porque vivimos en una cultura fascinada con lo nuevo. Nueva tecnología, nuevos modelos, nuevos métodos, nuevas generaciones y la innovación es extraordinariamente importante. Pero nuevo no significa mejor. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ha analizado precisamente lo que ocurre en organizaciones con trabajadores de diferentes edades. Uno de los hallazgos es muy interesante. Los trabajadores de 50 años o más pueden mantener niveles de productividad comparables con trabajadores de 35 y 49 años. Además, las organizaciones estudiadas con mayor combinación generacional mostraron beneficios de productividad. En un análisis realizado en varios países, las empresas con una proporción de 10% mayor de trabajadores de 50 años o más presentaron aproximadamente 1.1% más productividad, algo que los investigadores relacionan, entre otras cosas, con la experiencia, menor rotación, la complementariedad entre generaciones y fíjate en esta palabra, complementariedad. El futuro del trabajo no debería ser jóvenes contra mayores, debería de ser velocidad más experiencia, innovación más criterio y tecnología más sabiduría. Nuevas preguntas acompañadas de memoria organizacional, porque quizás el verdadero error de una organización no sea tener trabajadores mayores, quizás sea desperdiciar lo que cada generación sabe hacer mejor. Aquí sería muy fácil decir, entonces mientras más años trabajas, más valioso eres. Pero tampoco es cierto, porque la experiencia tiene una condición. Tiene que permanecer viva. Y una experiencia deja de estar viva cuando dejamos de tener curiosidad. Podemos tener personas de 30 años de experiencia y personas con un año de experiencia repetido 30 veces. No es lo mismo. La experiencia puede convertirse en conocimiento. El conocimiento puede convertirse en criterio. El criterio puede convertirse en sabiduría. Pero también existe otro camino. La experiencia puede convertirse en certeza, la certeza en arrogancia y la arrogancia en rigidez. Ahí es donde una enorme ventaja puede transformarse en una enorme desventaja. Porque el hecho de que algo haya funcionado durante 20 años no significa que seguirá funcionando los siguientes 20. Esto adquiere especial importancia ahora con la inteligencia artificial, la automatización, la velocidad en la que están cambiando prácticamente todas las profesiones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico encontró también una diferencia importante en el aprendizaje continuo. En el 2023, más de la mitad de los adultos entre 25 y 44 años participaron en la capacitación o en el aprendizaje continuo, mientras que en personas entre 60 y 65 años la cifra fue aproximadamente solo de un tercio. Eso debería hacernos pensar, porque quizás el enemigo profesional de la edad no sea la edad, quizás sea el dejar de aprender. Por eso, hoy quiero proponerte una fórmula muy sencilla. Experiencia por curiosidad. Fíjate bien, no experiencia más curiosidad. Experiencia multiplicada por curiosidad. Porque si tienes experiencia, pero tu curiosidad llega a 0, el resultado puede acercarse peligrosamente a 0. Puedes conocer perfectamente el mundo que existía ayer y ser incapaz de desenvolverte en el mundo que están haciendo hoy. Pero cuando un profesional experimentado conserva curiosidad, ocurre algo extraordinario. Puede tomar 20 o 30 años de conocimiento y combinarlos con herramientas que hace solamente 6 meses nacieron. Esa persona puede ser tremendamente poderosa
profesionalmente hablando. ¿Por qué? Porque no compite intentando volver a tener 25 años. Hace algo mucho más inteligente. Utiliza lo que a sus 25 años no le habían dado: experiencia, perspectiva, contexto, criterio y la humildad para seguir aprendiendo. Hay una historia bíblica que me parece extraordinariamente apropiada para esta conversación. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 12. Salomón había muerto y su hijo Roboam estaba por consolidarse como rey. El pueblo se acercó y le hizo una petición. El reinado de Salomón había impuesto cargas muy pesadas al pueblo y querían que Roboam las aligerara. Roboam hizo algo que inicialmente parecía correcto. Pidió consejo. Primero acudió a los hombres mayores que habían servido a su padre. Aquellos hombres habían visto un reino crecer, habían observado decisiones, habían vivido crisis, habían conocido consecuencias del poder y le dieron un consejo extraordinariamente interesante. Si él servía a su pueblo, los escuchaba y les hablaba con bondad, ellos permanecerían leales a él. Pero Roboam rechazó su consejo. Entonces consultó a los jóvenes que habían crecido junto con él. Ellos le recomendaron demostrar fuerza. En esencia, le dijeron: si tu padre fue duro, tú sé todavía más duro. Y Roboam escogió ese consejo. La consecuencia fue devastadora. El pueblo se rebeló y el reino terminó dividido. Ahora bien, quiero aclarar algo importante. Esto no es una historia que diga que los jóvenes no tienen nada que aportar. Sería una lectura demasiado superficial. La juventud puede aportar innovación, energía, creatividad, capacidad de cuestionar lo que se necesita cambiar. El problema de Roboam fue otro. Él escogió el consejo que alimentaba su ego en lugar del que requería humildad. Desechó una experiencia que tenía algo importante que enseñarle y probablemente buscó personas que pensaban igual que él. Eso sigue ocurriendo hoy en muchas organizaciones. Hay líderes que solamente quieren rodearse de personas que les dicen sí. Personas que confirman sus decisiones, equipos donde cuestionar al jefe se convierte en un riesgo. Y cuando eso sucede, la experiencia deja de entrar a la sala. No porque no exista, sino porque nadie quiere escucharla. Aquí encuentro una conexión profunda con lo que llamo el liderazgo supraconsciente. El verdadero líder no necesita ser la persona más inteligente de la habitación. Necesita suficiente conciencia para reconocer: ¿hay algo que todavía no veo? Un líder supraconsciente puede tener 30 años de experiencia y aún así decir: puedo estar equivocado. Pero también puede escuchar a alguien de 25 años, puede escuchar a alguien de 65 años, porque no selecciona las ideas de acuerdo a la edad de quien las presenta. Las evalúa de acuerdo con su sabiduría, evidencia, valores y consecuencias. Eso requiere algo que escasea mucho más que el conocimiento: humildad intelectual. La sabiduría no consiste en saberlo todo, consiste en saber cuándo necesitamos escuchar. Por eso quiero regresar a la pregunta con la que comenzamos. ¿A qué edad dejamos de ser buenos en nuestro trabajo? Tal vez sea la pregunta equivocada. Quizás deberíamos preguntar: ¿a qué edad dejamos de tener curiosidad?
¿A qué edad dejamos de escuchar? ¿En qué momento nuestra experiencia comenzó a decirnos, ya lo sé? Porque quizás con los años no tengamos siempre la misma velocidad para encontrar una respuesta, pero podemos desarrollar algo todavía más valioso, la capacidad de formular mejores preguntas. Y quiero dejarte hoy con 3 preguntas. ¿Qué sabes hoy que solamente los años pudieron enseñarte? ¿Qué necesitas aprender hoy que tu experiencia no puede enseñarte? Y quizás la más importante, ¿todavía eres suficientemente humilde para aprender de alguien que sabe algo que tú no sabes? La experiencia puede darte una extraordinaria ventaja, pero solamente si permanece acompañada de curiosidad, porque el verdadero peligro no es envejecer, es dejar de crecer. Soy Dulce María Mackenzie y esto fue Lo que nadie te dice. Nos encontramos en el próximo episodio. Y recuerda, los años pueden darte conocimiento, la reflexión puede convertirlo en criterio, pero solamente un corazón dispuesto a seguir aprendiendo puede convertirlo en sabiduría.